Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan a este espacio de líderes en producción. Este espacio que se ha generado en alianza entre Reportero Industrial Mexicano y 4.0, un espacio para hablar precisamente de estos expertos en prácticas de producción y en tecnologías de producción para la manufactura. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema fundamental, porque sobre todo nos damos cuenta cuando falla, no cuando las cosas están bien, ¿no? Que es la lubricación. La lubricación es fundamental en las maquinarias de producción. Bueno, prácticamente todo, cualquier tipo de elementos, de mecanismos alrededor de nuestra vida, pues debe estar perfectamente lubricado. Incluso, pues nuestras articulaciones, ¿no? Si no están bien lubricadas, empiezan a dar lata y obviamente la eficiencia empieza a decaer. Y sobre todo vamos a hablar de un aspecto muy importante que es la autolubricación. Y para eso nos acompaña Jorge Duarte. Él es director comercial de la empresa Perma en México, quien es un experto en esta materia, no solo de lubricación, sino de estos componentes específicos de autolubricación. Jorge, pues bienvenido, muchas gracias por brindarnos este espacio para que nos platiques de qué es la autolubricación, específicamente estos mecanismos que cada vez son más comunes en las plantas industriales. Dinos cómo la autolubricación ayuda a las empresas a mantener los equipos operativamente, operando de manera óptima en las empresas. Pues lo que nos ayudan los equipos, en este caso Perma, a que las máquinas, como decías, rodamientos, etcétera, trabajando es el que nos evita que tengamos paros inesperados, lo que nos asegura una producción continua, que en una empresa lo más caro es un paro de producción. Ahora, estos equipos tienen pues múltiples aplicaciones, ¿no? Desde los motores, valeros, chumaceras, vaya, hasta prácticamente cualquier elemento de mecanismo, como ya lo había comentado hace un rato. ¿Cuáles son estos equipos y aplicaciones que tú consideras que son las más comunes? Y sobre todo, ¿qué tan extendido está el uso de este tipo de dispositivos en el país, Jorge? Pues mira, como lo comentas, una de las principales aplicaciones son los motores eléctricos, los rodamientos que tienen los motores. Junto con ellos tenemos lo que son los equipos, bandas transportadoras, ventiladores, bombas, cadenas, que son los partes en las industrias que más nos encontramos normalmente, ¿no? Esto, pues, es lo que nos ayuda dentro de las empresas a que todo funcione en una empresa. Y bueno, son varios los problemas que se resuelven con un buen sistema de autolubricación, ¿no? Como mantener limpio el lubricante o asegurar que la lubricación, de hecho, sea la adecuada. ¿Cuáles Claro. tú consideras que son los beneficios más importantes, si los pudieras describir? ¿Dónde de hecho se notan más? Porque como hablábamos, la lubricación, pues bueno, no siempre es que se note, pero está ahí y debe estar bien llevada a cabo, vaya. Y digamos, en el nivel del consumo de lubricante, en los costos de operación, la reducción de riesgos de paro, la seguridad, vaya, son tantos los campos. ¿Cuáles son esos beneficios más importantes? ¿Cómo los destacarías? ¿Y dónde se notan más? Pues mira, lo acabas de mencionar todos. Hiciste un resumen muy interesante de dónde encontramos, ¿no? Por un lado, seguridad del personal de lubricación, ya que estos equipos los puedes instalar remotamente. Entonces, el personal no se tiene que acercar a áreas de alto riesgo y de esta manera el riesgo de accidentes en el personal lo bajas considerablemente. Posteriormente, como lo comentaste, lo que es el consumo de los lubricantes. El consumo en ciertas empresas, en una minera, nos encontramos que se bajó el consumo de grasa en más de un 40%. Un punto muy importante, ya lo había comentado, pues es el que no, la planta no para en cuanto a una reparación que no estaba programada. Y como lo comenté, lo más caro siempre es tener una planta parada. Un paro de producción deja el costo de refacciones, de mano de obra, sino haber parado la planta es lo más caro. Y tenemos costos también al tener motores bien lubricados, rodamientos bien lubricados, el consumo de energía también lo llevamos hacia abajo, porque
giran mejor, digamos, es muy burdo, pero gira mejor el motor y eso nos baja el consumo de energía. Entonces, una suma de elementos en los costos que bajan en un 20% más o menos todos estos costos en mantenimiento. Pues son muchas las variables, sin duda, que tienen que ver con este tipo de aplicaciones. Y obviamente algo que a ustedes se les presenta todos los días es medir el retorno de la inversión, ¿no? Y cómo hacérselos ver a sus clientes sobre todo. Háblame del retorno de la inversión en este tipo de aplicaciones, que pues sobre todo es la manera de justificar estas inversiones. Pues mira, es muy sencillo. Como te lo dije en un principio, en la pregunta anterior, la reducción en el consumo de la grasa, de los lubricantes, ya sea aceite o grasa, también en lo que es el costo de refacciones. Nos encontramos que hay rodamientos que cuestan 15,000 pero dólares y con una buena lubricación alargamos la vida en más de 300, 400%. Entonces, el retorno realmente es muy rápido de la inversión que haces por cada rodamiento de ese tipo, ¿no? Y de esta manera, la gente de mantenimiento puede justificar la inversión de inicio de estos equipos. Algo también importante, sobre todo para una empresa como Perma, es hacer un análisis adecuado de en dónde implementar los equipos, sobre todo para empresas a lo mejor que están empezando paso a paso, ¿no? Primero en un motor, luego en una chumacera, qué sé yo, ¿no? Ustedes, ¿cómo van haciendo ese análisis para empezar a entender pues los puntos más clave, llamemos, o los más críticos para empezar un proceso de implementación de autolubricación, Jorge? Pues siempre los clientes cuando nos llaman o los contactamos y siempre tratamos de ver con ellos cuáles son para ellos los puntos más críticos, donde es muy importante porque hay veces que por un equipo se para toda una planta. Entonces, atacar primero esos puntos de manera tal que ellos estén tranquilos de que por falta de lubricación, por un error humano, por alguna circunstancia especial, no se deje de lubricar y esa máquina, ese equipo siga trabajando. De ahí estudiamos cuál es el mejor equipo de los que manejamos, de la línea de nosotros, el más adecuado para ese punto. Les hacemos la presentación y de ahí vamos avanzando ya para el resto de los equipos en planta, ¿no? Viendo, hay veces que el equipo justifica un costo mayor, vamos, en cuanto a inversión, hay equipos más sencillos que son de precio más bajo y de esa manera vamos poniéndoselos en la mesa para que ellos, junto con ellos, vayamos decidiendo cuál es lo mejor. Y Oye, claro, esto aunado a una buena grasa, ¿no? Un buen lubricante. claro que es lo fundamental, ¿no? Haber Así elegido es, bien la grasa o el lubricante. así es. Ahora, ¿cuáles son los principales, digamos, elementos de resistencia contra este tipo de tecnología, ¿no? Ya ves que siempre cuando empiezas a incorporar algo nuevo, empiezan a haber dudas, ¿no? ¿Cuáles son estas, digamos, Sí. eh, ideas equivocadas tal vez que hay que empezar a vencer dentro de la organización? Pues mira, una que nos hemos encontrado mucho es que llegas a una planta y te dice, no, es que ese rodamiento nos dijo el maestro Juan de que desde el 1945 había que hacerlo de esta manera, ¿no? Son ideas muy arraigadas que cuesta hacer cambiar aún a la gente que va entrando en los nuevos días. Gracias a Dios, pues ahorita las nuevas generaciones vienen empujando y con toda la tecnología que nos ha envuelto en estos días, más este último año, pues los jóvenes todo lo quieren traer en la mano, quieren cosas nuevas, quieren cosas modernas, que les quite preocupaciones. Entonces, con ellos somos con los que nos acercamos y es mucho más sencillo con los nuevos elementos que vienen trabajando en las empresas, los nuevos ingenieros, y de esa manera es mucho más sencillo, pero un problema siempre es el que la gente luego dice, es que, ¿cómo sé que sí me está lubricando? Prefiero que tener a un mecánico yendo por toda una planta inmensa, cuando tienen más de 1,000 puntos, hacerlo manual, cosas que no lo logran hacer.
Claro, ahora tú ya hablabas de una gama de productos, son muchos, ¿no? De nada más de la línea de productos que ustedes manejan, ¿cómo harías la clasificación, digamos, más básica para empezar a entender a las personas que están entrando en este campo, pues tener claro digamos, la gama de posibilidades que tienen? Pues tenemos básicamente dos tipos de equipos, electromecánicos y electroquímicos. De ahí es ver en la aplicación con ellos cuál es la mejor opción. Para podérselos poner en la mesa, enseñarle los beneficios que tienen cada uno de ellos. Hay equipos, no sé, un ejemplo, un motor de 1000 caballos que no lo puedes ir a comprar al súper, por decir, son fabricaciones especiales normalmente. Entonces, siempre es importante pues poner el equipo más sofisticado de nuestra línea en ese tipo de aplicaciones, ¿no? Jorge, pues sin duda una herramienta fundamental hoy en día para un tribólogo o para un encargado de mantenimiento, Así es. el de la autolubricación. Algo con lo que tú quisieras cerrar, alguna conclusión que nos quisieras dejar. Pues mira, al paso de los años, yo estuve en áreas de mantenimiento. Si yo hubiera tenido en muchas ocasiones estos equipos, me hubiera quitado tantos dolores de cabeza. Son equipos muy eficientes que a largo plazo te das cuenta que no son tan caros realmente. Son de precios accesibles y que a la gente de mantenimiento sabemos que les ha venido funcionando, y la gente que nos llegue a ver ahorita van a ver que van a obtener muy buenos resultados y les van a quitar muchos dolores de cabeza. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias, la verdad, por ayudarnos a entender mejor este tema y acercarnos al mundo de la autolubricación, sobre todo en esta época en que el mantenimiento debe estar optimizado para garantizar la confiabilidad de los equipos. Muchas gracias, Jorge, muy buenos días. Y pues bueno, yo los invito a todos ustedes a que sigan participando, viendo estos videos que tenemos para ustedes en Líderes en Producción.